Sharp, también ocurre acá. La herencia viene a tener muchos aspectos importantes e interesantes. ¿En qué sentido? La herencia como tal, si lo enfocamos a la vida real, dice que yo puedo heredar, por ejemplo, un apellido, que es lo primero que heredo de mis papás, de los papás, ¿no? Entonces, en este caso, de las primeras cosas que uno entiende por herencia es que algo te van a dar, algo te van a pasar, te van a heredar, ese es el concepto. Entonces, acá tampoco varía. Los objetos como tal que manejamos utilizan una palabra reservada que es extends, no sé si en C# también es, ¿no? Extends, creo. Sí, ¿no? Virtual. ¿Dos puntos? Virtual. Ah, no, eso es en casa. Sí, 2 puntos. Ya, entonces, acá manejamos la palabra reservada extends para poder ver. ¿Cuáles son los conceptos que se manejan en herencia de manera genérica, al margen de un lenguaje? De manera general, cuando ustedes vayan viendo todo lo que tiene que ver herencia, no sea, ya sea en JavaScript, en PHP, ya sea en Java, C#, donde vaya a ser, el concepto de herencia no debería ser modificado. El concepto de herencia viene a indicar que todo lo que se escribe acá en la clase padre, o la mayor parte de lo que escribimos acá, debería reutilizarse acá. Solo cosas específicas se escriben a este lado. ¿Por qué hacemos eso? Porque este paradigma maneja que mientras puedan ustedes manejar código de alguna manera generalizado acá en el padre, pueden ustedes especificar acá su funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, figura. Miren, figura tiene una posición en X y Y. Cualquier figura en el plano cartesiano tiene una posición X y Y, ¿cierto? A partir de esa posición X y Y empezamos a dibujar. ¿Para qué pondría estos valores en cada uno de ellos si puedo abstraer el concepto de abstracción, el cual dice que yo puedo, cualquier figura maneja estos datos y lo único que voy a hacer es colocar, por ejemplo, ciertos detalles en las clases fijas que corresponden? El concepto que se maneja acá viene a ser siempre de la siguiente manera. Este se conoce como superclase o clase base, también conocido como clase padre, y las siguientes de acá abajo estarían denominadas, bueno, el concepto que se maneja es hereda de o extiende de, que es el diagrama de clases que normalmente manejamos, y estas estarían heredando o extendiendo de la clase padre, que vienen a ser las clases descendientes, subclases, clases derivadas, pero para nosotros van a ser clase padre y clase hija, ¿no? Que es lo más fácil que lo conocemos. Hay muchísimos términos, ¿no? En cualquier bibliografía que vayan a buscar van a encontrar ese tipo de clases, pero cuando vayan a leer esta bibliografía, saben que es una clase padre y una clase hija, ¿de acuerdo? La herencia simple está definida en Java de manera nativa. La herencia múltiple es algo simulado que lo vamos a ver después, pero sí se puede, ¿de acuerdo? Pero no es algo nativo. Muy bien. Por ejemplo, vamos a generar otro ejercicio. Me gusta uno más, les voy a mostrar. De hecho, vamos a resolver un ejercicio que sea un poco más enfocado a la parte de lo que normalmente les pido, ¿ya? Pero veamos el otro ejercicio que me gustaría ver con ustedes de figuras. Me gusta más que de ejercicio de los animales. ¿De acuerdo? Vamos a ver de práctica parcial de figuras. Y lo vamos a ver en la parte práctica. Pero ¿qué quiero ver aparte con ustedes? Miren, hemos estado realizando con ustedes lo que venía a ser el tema de abstracción. Todo lo que es abstracción en paradigma orientado a objetos quiere decir que todo lo que voy abstrayendo, ¿no?, hacia este modelo, hacia este paradigma. Estamos en el punto de la herencia. El punto de encapsulamiento de alguna manera lo hemos visto, pero vamos a complementar con esta parte de herencia ahora para poder terminar el punto de encapsulamiento. También nos falta ver polimorfismo, pero a todo este concepto hay algunos conceptos más que nos faltan ver, que nos faltan ir revisando, que son la sobrecarga y vienen a ser la sobreescritura. Son cosas muy distintas, ¿no? Vienen de la mano, pero son cosas muy distintas. Entonces, son esos conceptos que nos falta ver para lo que va a ser nuestro examen. Todo este detalle lo vamos viendo ahora en la parte práctica. A ver, vamos a iniciar nuestro proyecto. No sé en qué número de proyecto estoy. Clase 7. Clase 8. Clase 8.
Muy bien. Bien, nuestra clase principal, como siempre, queda siendo clase principal. Esta ni la tocamos por lo menos por ahora. Lo que vamos a hacer es manejar un poco lo que viene en este caso a tener el diagrama para clases figura. ¿De acuerdo? En este caso el diagrama para las clases de figura y las figuras las vamos a manejar de la siguiente manera. Como siempre, en esta parte ya lo hemos explicado, vamos a ir creando nuestro diagrama de clases. Acá vamos a crear una nueva clase a la cual le vamos a colocar figura. ¿De acuerdo? Esta clase figura que vamos a crear para nosotros va a ser denominada clase padre. Esta clase padre que la estamos creando de esta manera, pues lo que va a hacer en realidad es contener todo lo que debería tener de manera genérica. Vamos a estar manejando varios conceptos. De hecho, lo primero que voy a hacer es colocar acá X. Este lo voy a colocar en un tipo entero y le voy a manejar también acá lo que viene a ser la posición Y. Podríamos manejar un atributo más al cual le voy a colocar un nombre, por ejemplo, o tipo figura, podría ser. Sí, aunque esto lo voy a manejar luego, pero lo voy a manejar solo para que vayamos generando lo que van a ser nuestros métodos constructores. ¿De acuerdo? Acá como tal, figura, si vamos enfocando lo que viene a tener, y ya habíamos estructurado esto, lo primero que es construir generar nuestro método constructor, ¿no? Nuestro método constructor pues va a tener para todo, primero, va a tener otro método constructor, que en este caso viene a tener solamente lo que es X y Y, generamos. Cuando manejamos este concepto les explicaba todo lo que era sobrecarga. Estos son los métodos constructores, pero están definidos sobrecargados. Esto es lo que se maneja como sobrecarga. Pero vamos a ver las sobrecargas sobre todo en la parte de los métodos. ¿Sí? De los métodos regulares, no de los constructores. Pero bueno, de hecho ya manejamos ese concepto. Muy bien. Necesitamos manejar los get y sets, que también de la misma forma deberían estar generados de manera rápida. Recordándoles un poco, dijimos que acá a nivel de encapsulamiento normalmente lo manejamos en un modo private, ¿no? El private que vamos a colocar acá lo que va a hacer es simplemente restringir que alguien pueda acceder a los atributos de manera directa. Nadie debería poder acceder, a excepción de una instancia del elemento de tipo figura para poder ser modificado, o dentro de la clase también, ¿no? Después, nadie fuera de la clase. Muy bien, dado este concepto, estaríamos manejando lo que es nuestra clase padre. Para el manejo de las clases hijas, acá en Java, tiene mucha relación, en este caso, con la creación de una nueva clase, pero a esta nueva clase, por ejemplo, si quiero generar una nueva clase, en este caso lo voy a colocar, no sé, triángulo, podría ser una de las figuras más conocidas para poder manejarlo. Y esta clase de triángulo, al igual que cualquier figura, se va generando en el plano cartesiano. Entonces, valores como X y Y y el tipo de figura vienen enmarcados en lo que debería tener esta clase. Para yo poder utilizar, dice el tema de los conceptos o las bondades de herencia, debería poder utilizar acá la palabra reservada extend. ¿Sí? ¿De quién va a extender este? En este caso de la clase figura. Cuando yo extiendo, automáticamente debería poder incurrir en algunos detalles que ya tiene de manera por defecto la herencia. Miren, nos sale un rojo, no sé si ustedes les marca igual. Si les marca igual, vamos a leer con ustedes acá en la parte izquierda, viendo qué mensaje nos genera. ¿Sí? Acá hay un detalle, por ejemplo, que dice los argumentos para el constructor que no son aplicables. Si yo genero esto, podría colocar un constructor directamente generado por lo que viene a ser los elementos de la clase figura. Pero esto no lo vamos a hacer de manera aún automática. Prefiero que sea de manera manual. ¿Por qué prefiero que sea de manera manual? Por lo siguiente, voy a generar mis propios atributos de triángulo, en el cual, por ejemplo, yo quiero generar el área para cada figura. Si
Si yo quisiera generar el área para cada figura, podría hacerlo de la siguiente manera. Miren, antes de typear algo acá, vamos a volver a la clase padre y vamos a generar acá nuestro propio método. Public, para que cualquier elemento pueda acceder a cualquier lugar. Public void y le voy a colocar acá que genere o devuelva calcular. ¿Sí? Si yo quiero calcular el área de una figura, pues normalmente debería conocer algunos parámetros como tal, ¿cierto? Porque acá es una figura genérica, ¿cómo podría calcular? No podría, de hecho. O sea, es algo bastante complicado hacerlo. Así que lo único que voy a hacer es colocar acá, reescriba o reescribir este método en él. ¿Por qué lo coloco de esa forma? Porque esto como tal, un cálculo de área en la clase padre, no corresponde, ¿cierto? Yo voy a utilizar lo que vienen a ser la sobreescritura en la clase hija para poder hacer uso como tal de este concepto. No. Se utiliza acá. Entonces, este concepto de calcular área, si lo planteo en la clase padre, viene a tener algo genérico. No puedo calcular, o sea, no me permite hacer un cálculo, ¿no? No tengo las bases necesarias para poder calcular, pero con mis clases hijas sí lo van a poder hacer. Al utilizar el tema de clase triángulo, para calcular el área, por ejemplo, de un triángulo, ¿qué normalmente necesito? Base y altura, ¿no? Normalmente para la fórmula de triángulo es base por altura sobre 2. Entonces acá vamos a utilizar, por ejemplo, enteros, podrían ser dobles también, y vamos a utilizar lo que viene a ser la altura. Algo más que tal vez quisiera acá, después lo voy a colocar. Muy bien, acá viene lo interesante. Para el tema de acá de Java, lo que nos dice es que yo debería generar mi método constructor. Mi método constructor acá viene ligado a la siguiente manera. Si yo typeo de esta forma, o lo genero de esta manera, me podría generar el constructor de manera rápida. Pero yo quiero generarlo, en este caso, de manera manual, para poder explicarles a ustedes cómo es que se va generando los sitios. La base por altura de esto debería estar, ¿cierto? Pero me dice acá que al poder construir este elemento, también puedo utilizar las bases que ya trae el padre. ¿Cuál trae el padre? En este caso, los métodos constructores del padre vienen enganchados por lo siguiente. Por ejemplo, este primero que está con el X y Y, el tipo figura. Y este X y Y. Yo voy a trabajar sobre este X y Y lo voy a copiar de la siguiente manera. Voy a copiar acá y además de eso voy a copiar lo que viene a ser base y lo que viene a ser altura. Esos son propios de lo que vendría a ser la clase triángulo. Pero ahora me sale rojo. ¿Por qué me sale rojo? Porque me está pidiendo hacer las referencias de estos elementos a la clase padre. También hay que tener una referencia. ¿Cómo hago esa referencia de los atributos del padre para indicar que son propios del padre? Utilizamos la palabra reservada super y entre paréntesis colocamos estos elementos X, Y. ¿De acuerdo? Y si ustedes se fijan, ya no me sale el color, bueno, no me indica ya algún error o advertencia o algo por el estilo. Pero sin embargo, lo que me estoy permitiendo es colocar con el super haciendo referencia que es de X y Y, que son propios del padre. No son del hijo, pero los puedo utilizar porque por conceptos de herencia puedo hacer uso de los atributos y métodos del padre. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a escribir acá de todas maneras para comentar. Siempre es bueno comentar el código para que no vayamos olvidando. Acá vamos a comentar. Entonces, estos son atributos del padre. Como referencia. Muy bien. ¿De acuerdo? Para lo demás, para los nuevos atributos que vienen, simplemente se utiliza o se utiliza de la misma manera como lo hacíamos anteriormente. Acá vamos a colocar base, que viene a tener lo que venga como atributo desde el otro lado. Acá altura, que va a recibir también el valor que venga desde este punto. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro método constructor, que vendría generado
ya con los atributos de la clase padre, que en este caso solamente estoy utilizando X y Y. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren generar esto desde acá, lo vamos a comentar un segundo. Desde acá. Ahora sí podrían utilizar el clic derecho, insert rows, y podrían hacer referencia al constructor y miren que les sale ahora dos ventanas. Lo interesante que les sale acá dos paneles es que les dice que acá tienen el super para el constructor, o sea, este o este. Yo quiero que esté con este, y además base y altura de la clase, en este caso, triángulo, ¿no? Y seleccionamos de esta manera y lo generamos, y volvemos a lo que nos ha generado. Acaba de generar lo mismo, ¿no? Que hemos typeado de manera manual, como se acaba de hacer aquí. Entonces también se puede hacer. Obviamente, ¿por qué hacemos antes esto? Porque necesitamos entender este concepto, que este es importante. El super que hace relación a los atributos. ¿De acuerdo? Solamente por esa razón. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende? Si no se entiende, estas dos clases son el momento de consultar y preguntar. Muy bien. Bueno, de hecho todo este concepto que manejamos lo vamos a manejar el resto del año, ¿no? Para lo que es Android, que vamos a utilizar con Java, o lo utilizaré con Kotlin también, los conceptos de herencia y demás no varían, ¿no? Se siguen manejando de la misma manera. O sea que lo que ustedes vayan viendo acá, también lo van a manejar para Kotlin. Muy bien. ¿Qué más necesito conocer acá? ¿Qué más necesito generar? Pues voy a generar mis propios métodos, en este caso, get y set, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Acá está sobre base y altura, encapsulamos como tal los atributos y listo. ¿Qué más necesito acá? Por el momento nada, por el momento bien. Porque lo que vamos a hacer es en un momento sobreescribir el método cancelar área que ya hemos generado. Vamos a crear un método, una clase más, y con eso vamos a luego ir manejando los otros conceptos que habíamos definido. ¿De acuerdo? Vamos a crear la clase, igual de la misma forma, en el mismo paquete por si acaso, porque he visto que en algún momento alguno de ustedes les generó error. Y ahora porque habían generado otro paquete, y el tema del ámbito de paquetes, que les voy a explicar ya el segundo trimestre, pues es otro detalle que hay que considerar, porque cuando se maneja en otro paquete tiene otro detalle. Hay que llamar primero al paquete y luego invocar las clases. Mientras que si manejamos ese mismo paquete, no hay ningún problema, ¿no? Estamos implementándolo como tal en el mismo ámbito. Vamos a manejar una nueva clase a la cual le voy a colocar círculo. Si manejamos acá círculo, al igual que la clase triángulo, va y debería extender acá el figura, ¿no? Solamente que este va a tener sus propios atributos para calcular su área. ¿Qué atributos maneja? ¿Cómo es el cálculo de área? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Pi por radio al cuadrado, sí, sí, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Podríamos manejar acá, en este caso, el pi no como atributo, solamente el radio, ¿no? Lo voy a colocar como doble, si yo quiero manejar al valor decimal, y el pi es algo estático, que no ni siquiera debería considerarlo acá, es un valor pi, ¿cierto? Podríamos definirlo directamente incluso acá como pi, no vamos a definir en el método, ¿ya? No acá como elemento que lo voy a usar como variable y todo. Muy bien, considerando que solamente necesito el radio, vamos a generar acá lo siguiente. Vamos a colocar insert code. Voy a hacerlo más rápido porque ya sé cómo construir esto de acá. Vamos a marcar estos elementos. En este caso yo quiero que utilice solamente el método constructor sin de figura, y también quiero obviamente que genere con el usuario. Marcados esos dos detalles, debería generarnos lo que esperaría. ¿De acuerdo? Ya está nuestro constructor. Nuestro método get y set también lo vamos a hacer así, que en este caso solamente es para el radio, lo encapsulamos y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá creo que nada interesante más que lo que ya hemos visto y el concepto que estamos manejando en función a lo que les decía. Todo lo que se debería extender en este caso lo vamos a reutilizar en función de X, y nos gustaría dibujar la figura,
para este elemento. ¿De acuerdo? En todo lo que vendría a ser, en este caso, las clases, tanto figura, triángulo y círculo, vamos a empezar a manejar un concepto que es muy importante. Cuando empezábamos a construir acá los métodos constructores, generábamos esto que ya habíamos mencionado incluso en una anterior clase, que vienen a ser justamente los conceptos de sobrecarga, ¿no? ¿Por qué sobrecarga? Porque estoy manejando el mismo nombre para un método constructor, pero sin embargo la cantidad de parámetros o el tipo de parámetros que vienen son distintos, ¿sí? Acá solamente manejo x100, acá manejo x100 y además manejo el tipo de figura. Entonces sí se puede. Ese es el concepto de sobrecarga. Para los métodos acá abajo, por ejemplo, para este método de acá, podría manejar otra opción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podría sobreescribir este de acá colocándole algún parámetro estelar. Eso es una sobrecarga. Puedo sobrecargar con el mismo nombre, pero la cantidad de atributos o parámetros como tal van a cambiar. Entonces, en ese sentido o en ese concepto, esto es lo que se conoce como sobrecarga y se lo va haciendo dentro de la misma clase, ¿no? Se maneja dentro de la misma clase. Eso se conoce como sobrecarga en concepto. La sobreescritura es algo relativamente distinto. ¿Por qué razón? La sobreescritura me dice que normalmente lo voy a venir utilizando con las clases hijas. ¿En qué sentido? Si yo utilizo lo siguiente, miren ustedes, si yo utilizo acá el concepto de instanciación para, bueno, de mi elemento figura, vendría de la siguiente manera. En la clase principal voy a colocar figura 1 y vamos a instanciar una nueva figura de esta manera con los valores x y y, ¿sí? Al cual le voy a colocar, por ejemplo, la posición 5 en x y la 5 en y. Considerando estos conceptos, nos dice acá que la figura 1 podría acceder a cualquier método como tal. Si yo accedo acá a lo que vendría a ser calcular área, lo que me va a mostrar es lo siguiente, ¿no? Me va a decir en el texto como tal que dice de escribir este método genérico. Y ahí está. Pero yo no quiero que me genere un cálculo de área de esta manera. Así que lo que vamos a hacer acá en la clase triángulo es sobreescribir en este caso este método. Voy a copiar para sobreescribir, viene acá, y lo voy a typear o lo voy a escribir o sobreescribir en concepto. Cuando manejamos el concepto de sobreescritura, de hecho, si yo voy a generar eso en la clase hija, acá en la parte izquierda me va a salir un poquito, ¿no? Una advertencia que me dice que yo anote lo siguiente. Anotar lo que vendría a ser override. El override, que me lo anota acá como detalle para que yo sepa que este método se está sobreescribiendo, es algo que tengo que, como dice su nombre, sobreescribir. Debo poner los propios conceptos que se manejan. ¿Cómo calculo el área de este triángulo? Pues tengo las bases necesarias para poder calcular en esta clase. Así que lo vamos a hacer. Podríamos colocar un void, podría colocar también un formato tipo doble, ¿sí? Podríamos colocar acá doble, pero me va a decir que esto ya viene en error, no es una sobreescritura. ¿Por qué razón? Porque en este caso el otro elemento era del tipo void, ¿cierto? Debería ser así. O sea que si yo quiero sobreescribir este como tipo doble, desde acá debería venir como tipo doble. ¿De acuerdo? Es un pequeño detalle que considero. Como está tipo void, hagamos que lo imprima de una vez. Voy a colocar acá system.print y le voy a decir el área del triángulo es, y lo vamos a escribir aquí. Dos puntos, concatenamos el trabajo y acá le vamos a colocar. Para triángulo dijimos que era base por altura sobre 2. ¿Listo? Eso debería ser el área del triángulo. Entonces, de esta forma ya nos va a definir lo que debería ser su propia. Cuando hablamos que esto se sobreescribe, es porque yo puedo utilizar este método y lo puedo utilizar directamente
¿A qué me refiero? Vamos a la clase principal y acá vamos a instanciar un nuevo triángulo. Este nuevo triángulo pues va a venir enmarcado de la siguiente manera. Si instanciamos un nuevo triángulo, le voy a decir aquí la base que sea 8, la altura 5, acá 5 y acá 5. Y le voy a decir que a este triángulo 1 voy a calcular su área. Lo interesante acá es que cada elemento ahora sabe calcular su área. En este caso, el método sobrescrito debería poder calcular su propia área de acuerdo a los parámetros que se le han pasado, ¿cierto? De esa manera. El área del triángulo es 20. ¿Y eso por qué? Porque se supone que ya le hemos puesto nosotros una fórmula que está definida directamente de esa manera. Entonces, ese concepto de sobreescritura que se maneja desde acá, lo tengo copiando, suele ser lo interesante que estamos viendo. Entonces, ¿por qué sobrescribo? Porque, por ejemplo, si volvemos a ver el ejemplo que lo hemos dejado ahí pendiente de animales, si yo indico que el ruido que hace un animal, el ruido que hace un gato va a ser distinto al ruido que hace un perro, ¿cierto? El ruido que hace un perro va a ser distinto al de un ave. Entonces, cada animal debería poder generar su propio sonido. Lo mismo ocurre acá. Cada figura puede calcular su propia área porque así debe ser. No todas las figuras pueden calcularse de la misma manera. Y al no poder calcularse de la misma manera, tienen que poder sobreescribir sus propios métodos. Y esa sobreescritura viene acompañada de esa característica override. Y ya vieron, ¿no? Si yo quiero cambiarle el tipo de devolución, debo también cambiar eso en la clase par. Si no, no estaría enganchado como sobreescritura. Yo le podría calcular, poner acá, calcular área 2, calcular área 3, calcular área triángulo, lo que yo quiera, y defino otro método, pero eso no es sobreescritura. ¿Por qué normalmente uno diría, no? Pero ¿y por qué no puedo colocar calcular área triángulo? ¿Para qué me complico colocando su override acá? Pues en realidad para responder eso, lo que normalmente pasa es que cuando yo utilizo la estructura de todas las clases que normalmente vienen en Java, lo que debería hacer es que si utilizo alguna clase figura, yo debería poder acceder, si es de tipo triángulo, debería poder acceder, y si sabe cómo calcular su área, directamente con calcular área. Y no estar colocando por cada elemento el nombre que corresponde. ¿Se dan cuenta? Es mucho más fácil ubicar este nombre de método para cualquier figura, ya que cualquier figura sabe cómo calcular su área. Bien, a ver, hagan las pruebas. Muy bien. Generando para la clase círculo. Para la clase círculo también vamos a generar, en este caso, nuestro propio calcular área. Nuestro propio método de calcular área va a venir manejado de la misma manera. Acá colocamos el override y lo que vamos a hacer es sobreescribir. En este caso,
caso, la sobreescritura va a venir marcada de esta forma, ¿no? El área del círculo es 2 puntos. Y acá manejamos pi por radio al cuadrado. En este caso podríamos considerar directamente acá nuestro pi. ¿Sí? Podríamos poner doble 3.1416 de esta forma. Y acá podríamos colocar pi por radio al cuadrado. Para radio al cuadrado podemos manejar radio por radio, que sería lo más rápido, ¿no? Radio por radio, eso es radio al cuadrado. O podemos manejar en este caso hay una librería, una clase que es Mac. ¿Cómo es ese? Ese es para raíz. POW, bueno, en este caso le pasamos acá lo que viene a ser radio. Y esto es lo que se elevamos, ¿no? Radio al cuadrado. Ya, entonces, como útil, al final esto no tiene mucho problema. Math.com, Math, que viene de la librería matemática en realidad, tiene para la raíz, tiene para muchas cosas. Ahora, si se les complica, pues colocamos solo radio y ya está. Bien, dado este caso, entonces vamos a hacer la prueba respectiva. Ya que tenemos nuestro pi acá, que después lo vamos a ver con conceptos de elementos estáticos, lo que nos dice es que esta clase de círculo también sabe manejar su propio cambio, ¿de acuerdo? Acá tenemos el radio, lo voy a colocar 20, la posición en X5, la posición en Y. Y si accedemos al objeto que estamos instanciando, que es círculo, pues vamos a poder vectorizar, ¿no? De esta manera. ¿De acuerdo? De esa forma. Ahí está. Bueno, ese es el valor. Podríamos reducir los decimales y podríamos hacer una reducción, pero después. No nos interesa por ahora. Bien. Mientras vas copiando esta parte, acá, de nuevo, estamos revisando conceptos de herencia, acabamos de revisar conceptos de sobrecarga y acabamos de revisar conceptos de sobreescritura. Estas son importantes porque de esta manera todo lo que vienen a ser las clases vienen estructuradas. Así es como las van a encontrar. Y las que vayamos generando copias también deben estar enganchadas de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy definiendo, por ejemplo, acá, voy manejando todos estos conceptos, vamos a enganchar ahora sí la parte de lo que vendría a ser encapsulamiento. Y ese encapsulamiento va a venir marcando mucho de lo que estamos hablando de niveles de acceso. ¿Ya? A ver, un par de minutos. Mientras van copiando. Los estudios está grave, ¿no? Super hereda luz corrector de la clase. Ahora ahí te falta poner tu variable local que sería tis. Digo, radio.
poner, lo dejo.